Bueno, empezamos con ganglios basales. El término ganglios basales se refiere a un grupo funcionalmente diverso de estructuras en materia gris que se encuentran en la base del encéfalo. Estos, al igual que el cerebelo, se encargan de influenciar el movimiento, principalmente modulando la actividad de la neurona motora superior. Ok, la neurona que va de la corteza hacia la media. Ok, y aquí están los ganglios que Diana muy amablemente nos dijo. Y ahorita vamos a hablar de algo que puede suscitar cierta confusión. Los 5 que mencionó Diana son los 5 ganglios basales. Los que Daniel, Andrea y Karen mencionaron, o sea, el pallidum, el reticular y el striatum, son agrupaciones entre ellos, ¿va? Este que se encuentra aquí se llama putamen, ¿va? El putamen, o sea, entre el putamen y el caudado parten unos ciertos puentes de materia gris, puentes celulares, que estos hacen el vínculo entre el putamen y el caudado. Es por esto que al caudado y al putamen se les conoce como estriatum, porque al momento de cortarlo, estos puentes hacen ver al estriatum en general, o sea, al putamen y al caudado, como una estructura estriada, ¿va? Caudado literalmente significa que tiene cola. Y si lo vemos, el caudado tiene un poquito de forma como de camarón. El caudado tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola, ¿va? Y en su parte más cercana a la cola, se encuentra asociada con la amígdala, ¿ok? Y bueno, en general, los núcleos, ya por ejemplo la sustancia negra, los subtalámicos, son un tanto mejor percibidos en los cortes coronales, ¿ok? Aquí, como en su nombre cabría esperar, los núcleos subtalámicos se encuentran debajo del tálamo y la sustancia negra se encuentra un poco más llegando hacia el mesencéfalo, ¿va? Y donde se encuentran los 5 puntos amarillos son los 5 ganglios basales principales, ¿va? No se les deben olvidar, es lo mínimo que deben de saber al entrar y a salir de esta clase, lo mínimo, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando se agrupa el caudado con el putamen, se le denomina ¿cómo? Estriado, muy bien. Cuando se agrupa el globo pálido con el putamen, ¿cómo se le denomina? Lenticular. Lenticular, perfecto. ¿Y el globo pálido y la sustancia negra? Pálido, perfecto. No manches, son muy inteligentes, los voy a extrañar. No, sí los voy a extrañar, la neta. Qué gancho que ya no vean hacer clases. Bueno, presencial. Y bueno, en general, los ganglios basales regulan la actividad al final y al terminar un patrón motor. Digo, al principio y al terminar un patrón motor, ¿no? Más adelante van a entender con un poco de más sentido estas palabras, a lo que se refiere con al principio y al final de las secuencias motoras. ¿Ok? Esto es importante para regular los movimientos que hacemos de manera voluntaria. ¿Ok? Es importante que mencionen esto del principio y al final, por algo que vamos a ver más adelante, que era algo que estaban hablando de las vías. Y bueno, tenemos varios grupos, lo que les decía de las agrupaciones, que son funcionalmente, que se agrupan por su función, ¿va? El estriatum es el primero que vamos a hablar, porque esta es la principal zona de entrada. O sea, si les preguntan, ¿cuál es la principal zona de entrada al circuito de los ganglios basales? El estriatum, ¿va? Es la principal zona de entrada. Y aquí se aprecia un poco mejor lo que hablábamos de los puentes celulares. Este es un corte coronal, y cuando descubrieron estas estructuras de materia gris, dijeron, pues se ve estriada, pues estriatum. Se ve estriada, pues cuerpo estriado, ¿va? De ahí surgió esto. Y en general esto es lo que ya hablamos. Lenticular se asocia al globo pálido, y el pallidum se asocia al globo pálido y la sustancia negra, ¿va? Que ahí lo saben. ¿Claros? Muy bien.
Dejen probar con sabor. ¿El pálido también es núcleo? O sea, ¿también es núcleo pálido? Pálido es agrupación también. Pero es que el estriado ventricular se le tiene como núcleos. ¿El pálido también se le dice núcleo? Sí, O sea, núcleo pálido. Pues es importante que distingas que es una agrupación, ¿no? Más que un ganglio basal por sí mismo. Y bueno, como les dije hace un momento, el estriatum constituye la zona de entrada de los ganglios basales hacia el circuito de los ganglios, ¿ok? Ya, esta es la entrada, por así decirlo, ¿ok? Y bueno, como ya hablamos, sus neuronas son los destinos de la mayoría de las vías que hay en este complejo que llegan desde otra parte del cerebro. La principal zona de entrada, como bien lo dijo Aldo, es la corteza, ¿va? Ahorita vamos a ver a qué se refiere de que el putamen es el núcleo más importante. Esto va relacionado a lo que voy a mencionar en un momento. Aldo mencionó que la principal zona de entrada hacia la información proveniente viene principalmente de la corteza, ¿va? Y esto primordialmente es de la corteza parietal, corteza frontal, corteza temporal, corteza occipital y demás zonas, ¿va? A esta vía en su conjunto se le llama vía córtico-estrial. Córtico de corteza, estrial de estriatum. Y esto es a lo que me refería. La vía córtico-estrial, en general, tenemos al putamen y al caudado, pero vean toda la información que le llega al putamen. Le llega información de la cortezas somatosensoriales primarias y secundarias en el lóbulo parietal, le llega información de las cortezas visuales de orden superior en el lóbulo occipital, le llega información de las cortezas motora primaria y premotora en el lóbulo frontal, y le llega información de asociación auditiva en el lóbulo temporal. O sea, un montón de chamba. Y vean, al caudado le llega información de las cortezas de asociación multimodales y de áreas motoras en el lóbulo frontal que controlan los movimientos oculares. O sea, que en cuestión de cargas de trabajo, el putamen se lleva más trabajo que el caudado, ¿va? Por esta relación entre la información que le llega al uno y al otro, es que se dice que el putamen es el núcleo, el ganglio basal motor más relevante. ¿Ok? ¿Claros? Muy bien, continuamos. Por lo tanto, partiendo de lo que ya mencioné hace un momento, de que las neuronas en los ganglios basales se activan principalmente antes de suceder los movimientos y al final, para hacer movimientos que involucren las cuatro extremidades o el tronco, las neuronas del putamen son las que tienden a descargarse. A diferencia de lo que sucede en el caudado, que bueno, mientras las neuronas del caudado se activan antes de los movimientos oculares. ¿Claros? Esto relacionado con la información que le llega a cada uno. ¿Ok? ¿Sí, Vicky? Sí. Muy bien. Continuamos. Y bueno, las principales neuronas que se encuentran en el estriatum son unas neuronas sumamente peculiares que se llaman neuronas espinosas medianas. Estas constituyen el 75% de los 100 millones de neuronas que se encuentran en el estriatum. Estas neuronas principalmente se proyectan hacia el globo pálido y la sustancia negra. ¿Y cómo se llamaba esto? Pálido, muy bien. O sea, en otras palabras, los núcleos, los somas de las neuronas espinosas medianas se encuentran en el cuerpo estriado, ¿va? Y los axones de estas neuronas se encuentran en el pálido. ¿Ok? El pallidum constituye la principal fuente de salida del complejo de los ganglios basales. ¿Ok? Por si les preguntan en algún momento. ¿Principal zona de entrada cuál es? ¿Principal zona de salida? Pallidum, muy bien. Perfecto. Es importante que comprendan lo de las neuronas espinosas medianas. ¿Ok? Y bueno, antes de continuar con todo el circuito, Diego mencionó algo sumamente relevante. En general nosotros somos criaturas de hábito. A lo largo de nuestra vida vamos a desarrollar y vamos a ejecutar un montón de movimientos que son sumamente estereotipados.
que van desde cuestiones como escribir. Desde la primera vez que agarramos una pluma hasta hoy, hemos cambiado de tener una letra totalmente ilegible a una que ahora sí es legible, ¿no? Inclusive hay personas que tienen una letra sumamente bonita, ¿no? Pero en general es importante hablar de que también existen patrones un poco más complejos. Por ejemplo, un basquetbolista profesional, desde que agarró una pelota en su infancia hasta que ahora le pagan por encestar, pasaron un montón de series estereotipadas de circuitos en los ganglios basales que fueron llevando a un aprendizaje motor. Esto se dice que es facilitado debido a que las neuronas espinadas medianas se activan antes y al final, de alguna forma fragmentando, como en esta imagen, los patrones y las secuencias motoras para favorecer que estos se realicen de manera estereotipada y después de manera automática. Como por ejemplo lo mencionaba Diego, en el sentido de que muchas personas cuando están aprendiendo a manejar, principalmente estándar, porque manejar automático no tiene sentido. La neta. Cuando manejas estándar, al principio estás únicamente pensando en que tienes que meter el clutch e ir acelerando lentamente. Y eres consciente totalmente de los movimientos tan finos que haces para sacar el clutch, porque si no el carro te va a parar. Coordinado con los movimientos que haces de la palanca, coordinado con los movimientos que hacen tus ojos para pues, no atropellar a nadie. Como dice Diego, después todos estos movimientos ya no eres consciente de ellos, pero no los dimensionas porque se van automatizando, se van estereotipando, ¿va? Esto se dice que es principalmente vinculado hacia los ganglios basales, pero también hacia el cerebelo. Después vamos a hablar de cómo el cerebelo interviene en el aprendizaje motor. Menciona que ahora se va haciendo cada vez más, ¿cómo menciona? Se va perfeccionando, que es como... Sí. Tienes toda la boca llena de razón. Continuamos. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Todo bien o qué? Oh, ¿qué pasó? Díganme para reírnos. Es la última vez que los voy a ver. Quiero recordar los vientos contigo. Madre mía. Que siento que están riendo de mí. Pues. Después de vacaciones no nos vas a dar. Ah, no, sí, claro. Parece que ya Pero es un mes. O sea, es un mes más. Es como unas vacaciones de diciembre. Pero no vamos a volver la semana Sí. en medio. Según. O sea, porque son 3 semanas, ¿no? Ajá. Sí, son 3 Mira, semanas. es que se supone que sí, se supone. Pero dependiendo de cómo esté la onda, si imagínate, en Italia fueron de 20 casos a 200 en una semana o a 2000 en una semana. Entonces, depende de cómo se presente la situación en el sistema de salud. ¿Regresamos de semana o no regresamos hasta después de Como no vacaciones? regresamos, es que en casa. Ojalá que sí regresemos de semana. Ojalá que sí. Pero bueno, o voy a tardar 2 semanas en verlos o un mes, entonces pues sí va a ser un tiempo. Sí me va a doler dejar de verlos. Dime, Constanza. Tengo una duda. Dime, ¿No ¿del coronavirus o de...? No, de eso. ¿No pusieron de que todo el semestre se vaya de vacaciones? No, pues... Constanza, ¿qué Ya date de fatalista baja. eres? Qué bueno. ¿Cuál qué bueno? Vacaciones. Mira, no hay materia más importante para tu carrera. No hay materia que te forme mejor las bases que fisiología. Si entiendes fisiología vas a entender todo lo demás. Entonces yo no estaría muy contento de no tener fisiología. Pero nos vas a dar virtual al final. Pero bueno, no es lo mismo una clase virtual que una clase presencial. Juan, ¿le puedes ir lento en tus clases virtuales para Claro, no tener claro. que regresar? No, cambia la velocidad. Claro, aparte, siempre va a haber un foro que lo voy a hacer o en la misma plataforma o en el chat de dudas. ¿Va? Si tienen alguna duda en el video, trato de hacerlo. Inclusive, es que va a estar difícil, pero bueno. Pero que me sudé de acordado, pero bueno, sí, gracias por hacer esa aclaración, Rafa. Cada vez tiene que ir más rápido, pero voy a también dimensionarlo en el video. Pero es importante que también sepan que si tienen alguna duda, con toda la confianza la respondo, ¿va? Cualquier duda, por más tonta que sea, te las voy a responder, ¿va? Dime algo. Habías mencionado antes que ibas a hacer como un juego. Una dinámica, sí, una ¿no? dinámica antes de examen. No va a ser posible, güey. Por lo menos no en neuroficio.
Es un Y examen. si nos haces como un examen muy difícil, o sea, como En plataforma. otra prueba. Bien. Ajá. Lo que va a pasar es que yo les voy a hacer cuestionarios. Imagínate que yo voy a hacer en el examen chido, no sé, 60 preguntas. Pero para cada tema, yo voy a hacer aproximadamente, no sé, 25 o 30 preguntas. Entonces al final vas a terminar con un super mega banco de preguntas de fisiología para tu examen, que seguramente de ahí van a partir tus preguntas, ¿va? Por lo tanto, el examen va a ser un poco más sencillo. Aparte que vas a estar en la comida de tu casa, vas a tener tu cuaderno abierto, vas a tener el Gaiton abierto, entonces vas a tener el Google abierto para la zona de virtual. Entonces, pues bueno, ¿es cuestión de qué? De velocidad. Perfecto. Y bueno, hablamos hace un momento, dime, En el peor de los casos, si no regresáramos, que como el caso que nos planteó Constanza. nos evaluarían tanto físico como remole por online. Ay, pues me imagino que sí. La neta no estamos preparados y hemos hablado de esa situación tan fatalista de no regresar. Yo creo que hace un poquito como cuando pasó lo de influenza H1N1 en el Pero duramos 2009. como 2 meses sin. Ah, ¿neta? ¿Sí, no? ¿Saben que tengo 2 meses de vacaciones? Duramos como 2 semanas. Esperemos que sean 2 semanas y que no sea más de. ¿Va? No, la gente sería muy triste eso. Aparte Ah, bueno, regresando al tema. ¿Qué horas son ahorita? Hay que darle tu. Métele el intro, guapo. ¿Recuerdan a las neuronas espinosas medianas, verdad? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban sus zonas? Muy bien. Las neuronas espinosas medianas del caudado y del putamen, o sea, striatum, dan origen a proyecciones GABAérgicas inhibitorias que terminan en el pálido y en la sustancia negra, o sea, en el pálido. ¿Va? Aquí voy a modificar esta diapositiva y voy a poner acá las neuronas espinosas medianas. ¿Va? Pero ahorita imagínense que aquí hay una neurona espinosa mediana. ¿Ok? De esta neurona espinosa mediana parten proyecciones que son inhibitorias al globo pálido y a la sustancia negra. ¿Ok? Están inhibiendo al pálido. Pero estas neuronas espinosas medianas son quiescentes en el sentido de que se activan únicamente al final o al inicio de los movimientos. ¿Va? O sea, estas inhiben a estas únicamente cuando va a suceder el movimiento. ¿Quedó claro eso? Las neuronas espinosas medianas únicamente inhiben esto cuando va a suceder el movimiento. Pero del globo pálido, del segmento interno y la sustancia negra parten las neuronas del pálido hacia el tálamo, al núcleo ventral anterior, núcleo ventral anterior, lateral, perdón, ¿va? Y hacia la corteza. Estas neuronas que parten hacia ya tálamo y corteza también son inhibitorias, ¿va? Pero estas, a diferencia de las neuronas espinosas medianas, estas de manera tónica, o sea, espontáneamente están activas. O sea, cuando no hay movimiento, estas están activas, ¿va? Entonces, Nayeli, ¿qué pasaría si se inhibe la inhibición? Ajá. O sea, que no se. O sea, que se activen las neuronas espinosas medianas y que inhiban a estas neuronas para que ya me inhiban al tálamo. ¿Qué pasaría? O sea, en términos generales, desde ya estás viendo de mí desde ahorita, claro, no. ¿Qué pasaría si inhibes la inhibición? En matemáticas, ¿qué pasaba cuando multiplicabas -1 por -1? Muy bien, entonces aquí sucede lo mismo. Inhibir la inhibición va a llevar a la excitación. ¿Ok? Es, por ejemplo, también la doble negación. Te lleva a una afirmación, ¿no? No te rías. Yo iba a mencionar mi error matemático. No lo he borrado, por eso me da vergüenza que te rías. Ahorita les contamos la historia, Caro y yo. Pero bueno, todos comprenden esto de que, fíjense, neuronas espinosas medianas y neuronas del pálido, ambas son inhibitorias.
La diferencia entre estas dos neuronas es que las neuronas espinosas medianas se activan únicamente al momento de empezar o terminar un patrón motor. En cuestiones generales, al momento de moverlo, ¿va? Solamente se activan, ¿ok? O sea, son quiescentes, en el sentido de que se activan únicamente al activarse el plan motor, ¿no? Que viene desde la corteza. Y a diferencia de estas, las del pallidum, estas sí son tónicamente activas. O sea, en el pálido siguen siendo. Pallidum, porque pálido es el globo pálido. Pallidum siguen siendo las neuronas espinosas medianas. No, mira. Esta es la neurona espinosa mediana. Su axón termina en el pálido. Imagínate que del pálido y de la sustancia negra parte otra neurona igual, pero ya no es neurona espinosa mediana, ya es otro tipo de neurona. Ajá, neuronas del pálido en general. No tiene un nombre propiamente, ¿va? ¿Queda claro esto? Porque esto es muy importante para entender lo demás. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. ¿Te quedaste en que las del pálido Son, tónicamente activas? son tónicamente activas y también son inhibitoras. ¿Va? Por lo tanto, este sistema de doble inhibición hace que esto actúe como una compuerta. ¿Va? En general, el pallidum es una compuerta que es necesaria su inhibición para que suceda el movimiento. ¿Ok? Esto controla que los ganglios basales también permiten que no sucedan movimientos que no van a ser sinérgicos o que sean antagonistas a los movimientos. De hecho, cuando ocurren alteraciones tanto en los ganglios basales como en el cerebelo, ocurren movimientos anómalos. ¿Va? Por ejemplo, el que todos en algún momento han de haber escuchado es el Parkinson, ¿no? El Parkinson es una enfermedad de los ganglios basales, principalmente de la sustancia negra, que se caracteriza por la disminución de las concentraciones de dopamina en esta región. Estos pacientes se caracterizan por tener un temblor muy característico, ¿va? Entonces, ahorita te doy la palabra. Entonces, pueden relacionar el temblor anormal en Parkinson con que los ganglios basales de manera fisiológica también inhiben que sucedan movimientos que no son intencionados, ¿ok? Los ganglios basales también permiten que no nos movamos cuando no es necesario o cuando no queremos, porque estos pacientes, por más que quieran, no dejan de mover la mano. Por más que sean conscientes del movimiento, no dejan de mover la mano, por alteraciones en los circuitos de los ganglios basales, que vamos a ver adelante. ¿Va? Dime. Bueno, o sea, Parkinson también era de que no tenían control de la expresión facial ni tampoco cuando caminaban que no movían las manos. Perfecto, muy bien. Eso se le llama facies de máscara. También de ganglios basales con Huntington. Huntington, Corea de Huntington, atetosis. Sí, en general dan patrones, núcleo subtalámico. También Ajá. sodio. Corea de Huntington, atetosis, hemibalismo, muy bien. En general son un montón de alteraciones que pueden cursar con movimientos anómalos, porque los ganglios basales no están regulando el que esta compuerta fisiológica sea una compuerta, o sea, es un punto de control para que ocurra el movimiento o no ocurra. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Muy bien. Seguimos. Voy a hacer un ejemplo. Aquí viene el ejemplo del que se está riendo Caro, en el cual voy a hablar de la sustancia negra, porque esta se vincula mucho con el folículo superior y con los movimientos de los ojos, pero en general es dimensionable a lo que hace el pálido, ¿ok? Y en el cuerpo estriado en general. Esta es una mujer que se encuentra en posición primaria, ¿no? O sea, viendo hacia el frente. En esta mujer, las neuronas motoras superiores son inhibidas tónicamente por neuronas en la sustancia negra que son espontáneamente activas. Pero en general recuerden que las del pallidum son espontáneamente activas, ¿ok? El que esta mujer vaya de estar de posición primaria a estar viendo hacia la izquierda, se tiene que liberar esta inhibición que está tónicamente activa. Por lo tanto, esa persona va a pensar que tiene que ver, o más bien va a ordenar a su cerebro que tiene que ver hacia la izquierda. Por lo tanto, esta información de corteza va a llegar a las neuronas espinosas medianas, que van a inhibir a las células GABAérgicas que se encuentran tónicamente activas. ¿Ok? Esto va a favorecer que se libere esta compuerta, que se inhiba la inhibición
y que suceda un potencial de acción para que se genere una sacada, o sea, un movimiento sacadémico. ¿Ok? ¿Quedó claro este ejemplo? Y este es el que se burlaba Caro. Me faltó poner aquí los paréntesis de -1 por -1. Entonces eso es pues -2. No, +1. Puedo estar riendo Caro, porque les dije que luego me ayudan con mate. Pero bueno, en general este ejemplo es para que dimensionen que una inhibición, inhibir la inhibición te va a llevar a la excitación, ¿va? O a que se permite el movimiento, ¿va? ¿Claros? ¿Sale? Muy bien. Y bueno, eso es lo que ya hablamos hace un momento, de que los ganglios basales permiten que no se activen movimientos que podrían suprimir patrones motores o que no sean sinérgicos, ¿va? Esto ya lo hablamos. Y bueno, esto también ya lo hablamos, es la diferencia principal entre las neuronas espinosas medianas y las neuronas del pálido, que a diferencia de las del pálido, las espinosas medianas son quiescentes, o sea, solo se activan al momento de que se desea hacer el movimiento, al momento de que se desee hacer el movimiento, ¿ok? ¿Queda claro? ¿Las alpalinas son las gabaéricas? Ambas son GABAéricas, porque ambas proyectan GABA para inhibir, ¿ok? Pero en general me refiero a las GABAéricas, aquí a las del pálido, para hacer la distinción entre GABAéricas del pálido y neuronas espinosas medianas que sí tienen un nombre en el estriato, ¿va? Ay, güey. Perdón, es que neta, después de las clases me quedo con mucha sed. ¿Todos claros ahorita? Muy bien. Seguimos. Comprendiendo esto, vamos a tener dos vías. Una vía directa y una vía indirecta. ¿Ok? La vía directa es la que hablamos prácticamente hace un momento. Esta sirve para abrir esta compuerta fisiológica, o sea, liberar la inhibición tónica de las neuronas talámicas y de la corteza, que son inhibidas por el pálido, ¿va? Por lo tanto, esta vía proporciona un medio para que los ganglios basales faciliten el inicio del movimiento, ¿ok? Quédense con que la vía directa, mirad, vía directa facilita el inicio del movimiento, ¿ok? Y bueno, lo vamos a escribir en este diagrama, que es muy ilustrativo, en el cual tenemos al estriatum, al caudado y al putamen, del cual van a partir las neuronas espinosas medianas. Imagínense que aquí voy a regresarme un poquito para que sea más ilustrativo. De la corteza cerebral viene una idea de mover la pierna derecha, ¿ok? Esta idea llega hacia el estriatum, que es la principal zona de entrada a los ganglios basales, que está compuesta por el caudal. ¿No les tapo a ustedes cuando hago esto? No. Ah, bueno. Que no me gusta darles de espalda, tampoco taparles, pues. Pero si en algún momento les tapo, me dicen, ¿va? Esta información llega principalmente al caudado y al putamen, que en conjunto es el estriatum. Al momento de llegar esta información hacia el estriatum, se van a activar las neuronas espinosas medianas, ¿va? Las que tienen proyecciones inhibitorias, pero vean, aquí se transiente. Si es transiente, o bueno, quiescente, que era la palabra que había usado hace unos momentos, que son quiescentes. Al momento de activarse estas neuronas inhibitorias, van a inhibir a las neuronas del globo pálido, del segmento interno principalmente. Cuando hablamos de vía directa, hablamos de segmento externo, ¿va? ¿Lo dije al revés? No, al revés. Vía directa interna, ¿va? Directa interna. Por lo tanto, al inhibir estas neuronas tónicamente activas, se va a liberar esta inhibición tónica y se va a generar un potencial de acción para que la idea que fue planeada por la corteza cerebral de mover la pierna derecha llegue a corteza motora primaria para que se realice esta acción. ¿Ok? ¿Claros? Muy bien. Continuamos. A diferencia de esto, tenemos una vía indirecta, ¿va? Que la vía indirecta, esta segunda vía, aumenta el nivel de inhibición tónica, o sea, aumenta la actividad de las neuronas inhibitorias que se encuentran en el pálido. La vía indirecta antagoniza la actividad de la vía directa. Por lo tanto, podemos decir
que la vía indirecta es importante para la inhibición del movimiento. ¿Ok? Inhibición indirecta. Y la directa es importante para el movimiento. ¿Ok? Fíjense lo que dice aquí. Juntas funcionan para abrir o cerrar las puertas fisiológicas que inician y terminan los movimientos. A esto me refería cuando decía que los ganglios basales principalmente actúan al principio y al final de un patrón motor. ¿Ok? A esto me refería. Eso es lo que decía, que iba a cobrar más sentido las primeras palabras que les puse en la presentación. ¿Ok? Y la vía la que aquí se encuentra en amarillo es la vía indirecta. ¿Ok? La que está acá es la vía directa. Esta vía también parte desde el estriatum. Aquí hay otra población de neuronas espinosas medianas. Ahora estas neuronas espinosas medianas se proyectan, en vez del segmento interno del globo pálido, se proyectan al segmento externo. ¿Va? De manera igual, estas neuronas son inhibitorias. ¿Ok? Las neuronas espinosas medianas inhibitorias. Al momento de proyectarse al globo pálido segmento externo, que también hace una inhibición tónica sobre el núcleo subtalámico, en este momento se libera la inhibición tónica, la inhibición tónica del globo pálido segmento externo sobre el núcleo subtalámico, y el núcleo subtalámico de manera tónica está estimulando al globo pálido para que éste aumente su nivel de estimulación. Recuerden que del globo pálido, o sea del pálido, parten las neuronas que están inhibiendo de manera tónica. ¿Ok? Más que se aprendan el circuito de los ganglios basales y todo esto, es importante dimensionar que una vía es para facilitar el movimiento directo y una vía es para antagonizarlo, más bien para que no suceda el movimiento. ¿Ok? ¿Claro? Pero entonces, o sea, Ah, con el terminar un patrón motor. Dime, Vicky. es cuando vas a moverte, Ajá. entonces vía directa, te mueves Terminas patrón motor y empieza vía indirecta. y en ese transcurso no hay, Ajá. o sea, entre vía directa y vía indirecta, O sea, que mientras te estás moviendo. no hay, o sea, esto no ocurre nada. se ocurre la liberación de la inhibición. O sea, se abre la compuerta. Esta compuerta del pálidus para que te muevas. ¿Ok? ¿Claros? ¿Todos claros? Muy bien. Este tema de neurofisiología lo considero de los más difíciles de comprender. Ganglios basales es complejo y muy pocos maestros lo explican con detenimiento. Dime. Claro, qué bueno que haces. Imagínate que yo pienso soy... que quiero hacer el cambio, pues nada más quiero hacer el cambio. ¿Cómo que cambio? El cambio de marcha, estamos en el. Ah, ok, regresamos al ejemplo del carro, perfecto. Sí, para regresar. Muy bien. Quiero hacer el cambio. Ajá. Se activa la vía directa. Hago el movimiento y se activa la vía indirecta ya para acabar el movimiento. Para acabar el movimiento. Entonces, Ajá. está muy bien. Sí. Va. Muy bien. Pero igual, es más fácil dimensionarlo porque mover una palanca es un movimiento sumamente rápido, ¿no? Que sí, como tú tienes razón, al momento de querer moverlo se va a activar la vía directa y al momento de terminarlo, la indirecta. Pero por ejemplo, imagínate ahora que tú eres un tenista profesional y estás jugando un partido de tenis. Entonces, en todos los movimientos que tú haces de manera muy habilidosa, va a estar empezando, terminando. O sea, al momento de mover el brazo va a empezar, al terminar de mover el brazo va a terminar, pero al momento de que quieras regresar el brazo va a volver a empezar y volver a terminar. Al momento de que te muevas, o sea, esto es Como un interruptor. ajá, como prender y apagar la luz. ¿Ok? Así, más o menos. Era para que despertara. Bueno, ¿quedamos claros? ¿Sí te desperté, Mariano? Muy bien. Oigan, antes de continuar, ¿alguien tiene en electrónico el Gaiton? ¿Sí? Sí. Ahorita lo pueden pasar por ahí, ¿no? Por favor. Si alguien trae, o si no por correo. No, yo. Va, es que yo, Gaiton, lo tengo la versión 12 en fotocopias, que me la prestó un amigo. Y ya se la regresé porque ya no lo he visto, porque ya ni vive aquí. Pero lo tengo en electrónico únicamente en un formato muy feo, en el que no se ven las páginas literalmente, solo se ven las imágenes y puro texto.
Entonces, Pues se olvida que ¿es tenemos. ese? Sí. Ah, bueno, entonces yo. Yo lo tengo bien, pero está en inglés. Ah, está bien. Muy bien. Si me lo puedes pasar, estaría perfecto. Si quieres, luego les mando al grupo mi correo para que ya sea estudiante o quien me haga el favor me lo mande. ¿Por qué? Vale. Gracias por eso. Ay, avanzamos. Muy bien. Estaba viendo que qué dicen era Purves. Porque ahorita les va. Yo creo que hoy les sigue a las 9. Sí, yo creo que sí acabamos de hacer cerebelo. Bueno, seguimos. El sistema dopaminérgico es otro sistema importante. El sistema de la sustancia negra es algo muy importante. Porque dependiendo de qué receptor se active en respuesta a la dopamina de este sistema dopaminérgico, va a suceder esta influencia sobre los ganglios basales. De manera muy sencilla, recuerden que la estimulación del receptor de uno activa la vía directa, o sea, facilita el inicio del movimiento. Y la vía indirecta se activa al final o al terminar el movimiento, o sea, cuando no nos estamos moviendo. ¿Va? Esto es que el sistema dopaminérgico es muy complejo y la verdad llega a tornarse un poco confuso. Pero esto es lo más básico e indispensable que deben de saber del sistema dopaminérgico. ¿Va? Que depende el receptor que esté activando la dopamina, es el efecto que va a tener dentro del circuito. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, tenemos bucles no motores de los ganglios basales. O sea, además de las funciones motoras propiamente realizadas por los ganglios basales también cumplen otro tipo de funciones. Estas son dos. Aquí vemos que son los dos bucles motores que hablamos hace un momento. Tanto el putamen interviniendo en toda la musculatura axial, troncal y extremidades, y el caudal de movimiento de los ojos, por eso se refiere oculomotor loop y body movement loop. Pero también tenemos un bucle prefrontal. El bucle prefrontal, si flash, no te creas contar, a veces nos va la onda. El bucle prefrontal es importante para cuestiones cognitivas. Por ejemplo, planear. No necesariamente un patrón motor. Vinculado, pero no necesariamente planear un patrón motor. Memoria a corto plazo y el estado de alerta. En cuestiones generales, el bucle prefrontal importante para cuestiones cognitivas. ¿Ok? Y también tenemos el bucle límbico, que este es importante para comportamientos emocionales y la transición de un estado emocional al otro. ¿Ok? De hecho, hay ciertas enfermedades que estos circuitos no motores de los ganglios basales están afectados y cursan con medicamentos que van a favorecer que este sistema vuelva a funcionar igual. Por ejemplo, ¿han escuchado el síndrome de Tourette? Son las personas que dicen un montón de groserías de manera no voluntaria. Estas personas tienen disrupciones en los núcleos, en los circuitos no motores de los ganglios basales. ¿Serían más palabras o serían dos? Pues no sé, es una persona que, por ejemplo, puede estar, imagínate que tuviéramos hasta atrás de tu fila un compañero que tuviese síndrome y de la nada gritara mierda o popón o una grosería peor. Depende un poco de las palabras que esa persona haya aprendido. La verdad no he leído mucho de síndrome de Tourette, pero sí he leído que se encuentra disrupción en los circuitos de los ganglios basales. Pero es como que a fuerzas diga groserías o como que no piensa, piensa y diga Pues, groserías como... más bien, También es un sonido. ajá, sonidos. Pueden llevar a ser sonidos que pueden ser indistinguibles, o sea, palabras que no están como articuladas. ¿Ok? Por nada, gracias a ustedes. ¿Continuamos? Muy bien. Vamos a hablar del cerebelo. Que igualmente que los ganglios basales, este facilita el movimiento regulando la actividad de la neurona motora superior. ¿Va? Una función muy importante del cerebelo es que este detecta la diferencia o el error motor entre un movimiento que es intencionado y un movimiento que se va a hacer, o sea, el movimiento que va a suceder, ¿ok? Mediante esta influencia sobre la neurona motora superior. Por lo tanto, reduce el error. El cerebelo es sumamente importante para que yo, por ejemplo, si mi plan motor va a ser agarrar el apuntador que se encuentra en la banca
yo me acerque a la banca, agarre el apuntador de manera fina y siga con las clases. El cerebelo es sumamente importante para eso. Y ahorita les voy a poner también un video de qué pasa con los pacientes que sufren de alteraciones cerebrales y tienen una disrupción en los ganglios basales, en el cerebelo. Pero bueno, recuerden muy bien lo de error motor. Aquí lo importante, las tres palabras claves es error motor, digo, las tres frases claves es error motor, movimiento intencionado y movimiento actual. Más adelante, cuando veamos el circuito dentro de la corteza del cerebelo, me va a entender por qué, ¿va? Y bueno, estas son las tres divisiones funcionales que ya hablamos: cerebro-cerebelo, vestíbulo-cerebelo y espino-cerebelo. Cerebro-cerebelo, sumamente relevante para hacer regulación de movimientos altamente habilidosos, ¿va? Ejecución de secuencias complejas de movimiento espacial y temporal. El habla también es un patrón motor complejo, ¿va? Por lo tanto, el cerebro-cerebelo también se encarga en cierto grado de regular el habla, ¿ok? Los núcleos vestibulares, que es filogenéticamente lo más antiguo, es los que se encargan de instaurar la postura y el equilibrio en conjunción con el sistema vestibular. Y la médula espinal, digo, el espinocerebelo que recibe información desde la médula espinal, es importante para el movimiento de la musculatura axial, ¿va? El espinocerebelo lo podemos denotar en el vermis y el paravermis. Vermis significa gusano, por eso se parece un poquito a un gusano. Y paravermis son las zonas que se encuentran al lado del vermis, ¿ok? Intermedias o paramedianas. El vermis es importante para la regulación de la musculatura proximal, como ahí dice. Y la zona paramediana o el paravermis o intermedia es importante para la regulación de la musculatura distal, ¿ok? Y es importante mencionar que los núcleos vestibulares se asocian principalmente con el flóculo y el nódulo, ¿ok? ¿Claros? ¿Sí? ¿Avanzamos? Muy bien. Estas son divisiones funcionales. O sea, si el día de mañana algún maestro les pregunta ¿para qué sirve el cerebelo? Daniel, ¿qué les responderías? Te dice nomás, ¿para qué sirve el cerebelo? ¿Qué le dirías? Regulación motora, lo hace también los ganglios basales, lo hace también el colículo superior. Sea más preciso. ¿Qué le dirías que hace el cerebelo? Ya lo vimos hace 2 segundos. ¿Qué le dirías? ¿Cómo? Vicky, ¿qué le dirías? Ya que estás levantando la mano. Para Yo soy tu maestro de neurología en 6º semestre y te digo, Vicky, ¿de qué te sirve el cerebelo? para detectar el error motor. Muy bien, error motor. Qué bueno que mencionaste esto. ¿Pero qué más le dirías? Lo que ya hablamos hace un momento. ¿Qué le dirías? Pues de los movimientos intencionales y los movimientos actuales. A ver, ¿tú qué le dirías a tu maestro de neurología de sexo? ¿Dónde? ¿Tú qué le dirías a tu maestro de neurología de sexo? Ay, yo le diría que Silencio, está hablando algo. el que modifica los movimientos en el error motor. Perfecto. Qué bueno que digan lo del error motor. Eso. Ya. Sí. Mencionen esto, amigos, lo que acabamos de ver. Le dicen, controla el equilibrio y la postura. Es importante para la acción de ciertos patrones altamente habilidosos. Es importante para el control de la musculatura axial y el control motor. Si le dicen eso, estoy seguro que su maestro de neurología no les va a poder decir que nos dicen la verdad, ¿no? Bueno, avanzamos. Esto son las divisiones anatómicas, funcionales y filogenéticas del cerebelo, ¿ok? Tiene divisiones anatómicas en el sentido de que existe un plano transversal en el cual al cortar el cerebelo en el plano transversal se hace evidente un lóbulo anterior, el vermis, y el lóbulo posterior.
o bueno, en general, flóculo nodular. Y al momento de cortarlo longitudinal, ahora sí veríamos el vermis, el paravermis y la vallécula. Ahorita les digo qué es la vallécula, ¿no? Las divisiones funcionales ya hablamos de ellas. El vestíbulo cerebelo, muy asociado al lóbulo flóculo nodular, importante para el equilibrio. También, se me olvidó mencionar, también le dice a su maestro que también es importante para el movimiento ocular, ¿no? Y bueno, el espino cerebelo, asociado al lóbulo anterior en cuestiones anatómicas, lo que ya hablamos, tono muscular y movimientos axiales. Y el cerebro cerebelo, asociado al lóbulo posterior, es importante para la planeación e inicio del movimiento. ¿Ok? Y ya estamos hablando, Rafa hace un momento nos comentó que el cerebelo tiene divisiones filogenéticamente hablando, en cuestiones de lo más evolucionado, lo menos evolucionado. Arquicerebelo se asocia al lóbulo flóculo nodular, o sea, al vestíbulo cerebelo. ¿Ok? El paleocerebelo se asocia al lóbulo anterior anatómicamente, o sea, al espino cerebelo. Y el lóbulo posterior se asocia al neocerebelo, que es por mucho la zona más evolucionada de nuestro cerebelo, ¿va? En conjunción con el cerebro cerebelo. ¿Claros? Sí, muy bien. Seguimos. Hablamos hace un momento que existen 3 vías de conexión entre el sistema nervioso central y el cerebelo. Otra cosa que me faltó decirles, cerebelo significa cerebro chiquito o cerebro pequeño. Y bueno, estos se denominan pedúnculos cerebelosos. Van a aparecer cuadros en su derecha con el mismo color que el pedúnculo. Por ejemplo, pedúnculo cerebeloso superior moradito, pedúnculo cerebeloso medio amarillito, pedúnculo cerebeloso inferior verdecito. ¿Ok? Wow. El pedúnculo cerebeloso superior es una vía totalmente eferente, o sea, que sale del cerebelo. ¿Ok? Las neuronas que dan origen a esta vía se encuentran localizadas en los núcleos profundos, de los cuales ya hablamos hace un momento. ¿Ok? Y tienen proyecciones hacia el tálamo y la corteza y hacia el colículo superior. ¿Cómo se le denomina también a este pedúnculo? Brachium conjuntivo. Perfecto, claro, brachium conjuntivo. Después tenemos al pedúnculo cerebeloso medio, que es una vía aferente al cerebelo, que llega al cerebelo. La mayoría de los cuerpos celulares que dan origen a esta vía se encuentran en la base del puente contralateral, donde forman el núcleo continuo. ¿Ok? Y bueno, también tenemos al pedúnculo, ¿cómo se llama también este? ¿El medio? Brachium pontis, muy bien. También tenemos al pedúnculo cerebeloso inferior, que esta es una vía más pequeña, pero es un poco más compleja, en el sentido de que es tanto aferente como eferente, ¿va? Se dice que es aferente de médula espinal y núcleos vestibulares, y es eferente de la formación reticular y de los núcleos vestibulares. ¿Ok? ¿Queda claro? Muy bien, avanzamos. Y bueno, como al igual que en ganglios basales, la corteza cerebral es por mucho la fuente de mayor entrada. ¿Ok? Y la corteza se proyecta al núcleo pontino, que es ipsilateral. En este núcleo pontino existe una defusación y entra por el pedúnculo cerebeloso medio al cerebelo. ¿Ok? A Nayeli le hice la pregunta más difícil del día de hoy. Le hice la pregunta más difícil, pero que es de las más importantes que van a tener que toparse cuando vean alteraciones del cerebelo. ¿Va? El cerebelo, las vías vestibulares espinales, al momento de entrar, las vías que son aferentes al cerebelo, entran ipsilaterales al cerebelo. Por lo tanto, alteraciones cerebelares derechas dan alteraciones motoras derechas. ¿Ok? Por lo tanto, aquí existe un conflicto. La corteza cerebral izquierda tiene que recibir la información del hemicuerpo derecho que parte del hemisferio cerebelar derecho. ¿Ok? ¿Sí queda clara esta posición extraña que estoy haciendo? Sí. Alguien va a pasar y me va a ver y va a decir qué pedo con este compa.
Pero bueno, esto sucede porque el cerebelo, al mandar la información a la corteza, al momento de salir en el pedúnculo, se decusa. O sea, mi hemisferio cerebelar derecho, al momento de salir por las vías aferentes, por los pedúnculos, se decusa y después sube hacia la corteza correspondiente. Esto asegurando que la corteza izquierda, que recibe la información e integra la información del hemicuerpo derecho, se acople con el hemisferio cerebelar derecho que acopla la información derecha. ¿Ok? En pocas palabras, que el cerebelo se acople con la corteza, esto en cuestión de las acusaciones y de las proyecciones que tiene. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Por lo tanto, cuando vean un paciente con una afección cerebelar que sea derecha, el hemisferio cerebelar afectado va a ser el derecho, ¿va? Seguramente un maestro muy tronador y que sepa de cerebelo les va a hacer esta pregunta, ¿va? Recuerden, las alteraciones cerebelares son ipsilaterales, ¿ok? ¿Claros? Muy bien, seguimos. En general también existen otro tipo de proyecciones al cerebelo, lo que facilita que el cerebelo reduzca el error motor. O sea, el cerebelo integra la información propioceptiva y toda la información sensorial que proviene de médula y de otras zonas y la integra con las cuestiones motoras, ¿va? Las cuestiones sensoriales, las vías sensoriales que llegan al cerebelo parten principalmente hacia el vestíbulo cerebelo en cuestiones relacionadas al sistema vestibular, ¿no? Acciones vestibulares del octavo par craneal. Pero el espino cerebelo, que es el que se encuentra en contacto con la médula espinal, recibe información de un montón de lados. Uno de ellos es el núcleo dorsal de Clark en la médula y el núcleo cuneato externo, que estos reciben principalmente información propioceptiva. A su vez, ¿quién da la propiocepción a la cara? Trigémino, muy bien. Acuérdense que la propiocepción es parte de la sensibilidad general. Entonces, toda esta información llega al cerebelo, ¿va? ¿Te sientes bien? ¿Sí? ¿Seguro? ¿No te sientes mareado? Es que te vi como... No. ¿O estás solo cansado? ¿Sí? Pero bueno, ya es viernes. ¿Mañana viene o sí? Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. De tener que llegar a hacer tarea, porque yo estoy con mañana. No se crean, creo que no me van a dar. ¿No te van a cancelar a ti también? Espero que sí. Con todas mis años espero que sí. ¿Cuándo te creas? No espero. Porque fíjate, llevo mañana pediatría 1 y pediatría 2 y esas sí me las dan muy chidas. Después llevo gine, que también está chida, y después llevo obste, pero obste mi clase es muy monótona. O sea, es una maestra que se para, aparte de que siempre pone a exponer a los estudiantes, siempre, todo el semestre expone a ellos. Ella nunca habla. Si ella va, le pagan por ir a sentarse. A veces habla y cuando habla nos cuenta historias suyas, como eso. O sea, está chido contar tus historias después, pero también de enseñar, ¿no? Y entonces, pues es una maestra muy mala. La verdad yo opino que cuando un maestro, o sea, sí es importante, creo que ya se los he mencionado a ustedes, no sé. Sí es importante que aprendan a exponer, porque el médico siempre se la va a pasar hablando. Pero, pues no manches, o sea, tampoco se trata de, estos maestros lo malinterpretan y creen que todos tienen que dar todo, ¿no? Mi maestro de anatomía de primer semestre, que a lo mejor ya no le llegaron el tendedero, decía algo muy importante y muy lleno de razón, que muchos maestros ocultan su ignorancia poniendo a exponer a los alumnos, ¿va? Y yo no lo oculto, yo vengo aquí a exponerles mi ignorancia, porque muchas veces me van a hacer preguntas que yo no voy a saber. Pero bueno, después del corte informativo, el cerebelo también tiene una representación cortical de la musculatura corporal. Lo más que aquí ocurre algo importante, recuerden que la musculatura axial estaba muy relacionada con el espino cerebelo. ¿Mande? Es que el monito es muy extraño porque tiene una representación cortical doble, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el músculo de Penfield. Aparte, este monito parece más a Paul, el de la película, que a un humano, ¿no? Pero bueno, es importante que mencionen que también hay una representación somatotópica de la musculatura corporal. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ay, nunca me cuentan de qué se ríen y yo siempre les cuento de qué me río en mi vida. Que se parece a quién de qué. ¿Quién?
la película de Paul? Un extraterrestre El panzoncito. meme de no mames, que se me casa. El que sale en la carretera con dos de... Ajá, Ah, ese es Paul. A mí me dio mucha risa. Pero bueno, continuamos. Y bueno, esto es lo mismo que ya les mencioné. A veces hago spoilers de mis diapositivas. Y aquí es un spoiler de lo que ya mencionamos. Las entradas vestibulares espinales permanecen ipsilaterales a medida que pasan a través del pedúnculo cerebroso inferior y entran al cerebelo, teniendo su origen en el mismo lado del tronco encefálico y la médula espinal. ¿Va? Y bueno, esta disposición asegura que el cerebelo derecho esté relacionado con la mitad derecha del cuerpo y el izquierdo con el izquierdo. Ok, lo que ya mencionamos. Y bueno, toda la información se proyecta hacia los núcleos cerebrales. O sea, toda la información que va a salir al cerebelo se proyecta hacia los núcleos profundos, ¿va? Y de ahí ya va hacia otras cuestiones del sistema nervioso central. La forma más sencilla de aprender en medicina y en general en cualquier carrera donde te bombardean de información es hacer un atajo de la información, o sea, una mnemotecnia. Los 4 grupos con el enfoque anatómico, digo, los 4 núcleos, los pueden recordar con la mnemotecnia Don't Eat Greasy Foods, o sea, no coman comida grasosa. Aparte, nos ponemos fit. Don't, dentado. Eat, emboliforme. Greasy, globoso. Acuérdense, estos dos forman el interpósito, ¿va? Y food, fastigial. Aparte, la mnemotecnia está orientada para reconocer desde el más lateral hasta el más mediano. O sea, vean, el más grande de aquí, el dentado que está más grande, de hecho es el más vinculado. Ay, creo que esto sí no se lo mencioné. O no, espera. No, ya lo mencioné. El dentado es el que se encuentra más lateral. ¿Dónde? El emboliforme es el que le sigue después. Greasy, greasy, globoso, que miren, como aquí dice, estos dos, si ven que salen como, si alcanzan a ver o no. Sí. Pero bueno, esos dos, emboliforme y globoso, constituyen al interpósito. Y el fastigial, fus, ¿va? Ahí se lo pueden recordar. La forma más sencilla de aprender. Uno de los compañeros más brillantes que yo tengo en la carrera, casi todos lo aprenden con mnemotecnias, y cuando le expone te avienta como 20 mnemotecnias. Y está chido, porque a veces te dan risa y te las aprenden, ¿va? Entonces les recomiendo que lo hagan. A lo largo de esto van a ver que yo también tengo muchas mnemotecnias, unas muy tontas, pero bueno, son atajos para llegar a la información. Y bueno, en general existe una proyección desde el cerebelo, no exclusivamente, pero sí principalmente hacia el núcleo dentado, ¿ok? Que igual que en cuanto al cerebro-cerebelo, el núcleo dentado es el principal núcleo o el más desarrollado de todos los núcleos profundos, ¿ok? El espino-cerebelo principalmente hacia el núcleo interpósito y el vestíbulo-cerebelo se proyecta directamente hacia los núcleos vestibulares, ¿ok? Los libros mencionan, no sale información del cerebelo hasta que llegue a los núcleos profundos, pero el vestíbulo-cerebelo sí se proyecta directamente, no hace relevo en los núcleos fastigiales ni de nada, ¿no? Entonces es importante aclarar eso. Y esto es lo que hablamos. Sí, ya lo hablamos también hace un momento. ¿Claros? Muy bien, continuamos. Estos son los circuitos dentro del cerebelo, ¿ok? Esta es una forma sencilla. Bueno, la célula más importante y la que constituye la única salida del circuito de los ganglios basales es la célula de Purkinje, ¿ok? Una célula inhibitoria. Esta célula se puede recordar de su disposición recordando este amiguito que se encuentra aquí. Llevan su mano hacia su cerebelo y los dedos van a constituir las dendritas de las células de Purkinje. Mi mano va a constituir el soma y mi brazo va a constituir el axón. Así se encuentran dispuestas las células de Purkinje, ¿ok? Y bueno, en general vamos a tener un montón de células que van desde las células de Purkinje, las células granulosas, las células y las interneuronas, las de Golgi, las encesta y un montón.
Ahorita las vamos a ver. Tenemos tres capas, como ya Nayeli nos dijo. La molecular, la de las capas de células de Purkinje y la de las células de granulosa. En la molecular se encuentran los axones de las células granulares, se encuentran interneuronas, las de Golgi y las de encesto, y las dendritas de las células de Purkinje. En la capa de células de Purkinje se encuentran los cuerpos celulares de las células de Purkinje. Y en la capa granulosa, como su nombre lo inferiría, se encuentran las células granulosas. Aquí también se encuentran interneuronas de Golgi, ¿ok? Y bueno, en general ver el circuito es más sencillo en estas imágenes. Tenemos fibras paralelas o fibras en T, que son estas que se encuentran aquí, que parten desde las fibras musgosas, ¿ok? Estas hacen sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje. Las células de Purkinje son las que aparecen aquí en azul, ¿ok? Vamos a tener fibras trepadoras, que son las verdes, que se les denomina así por la forma en la que abrazan a las dendritas de las células de Purkinje, ¿ok? Y también tenemos fibras musgosas, mossy fibers, que estas por su disposición hacen sinapsis con las células paralelas, las fibras paralelas, ¿no? Estas constituyen aferencias hacia el circuito del cerebelo. Perdón, me trabé. Las células de Purkinje posteriormente mandan señales inhibitorias hacia los núcleos profundos del cerebelo, ¿ok? Esta señal es totalmente inhibitoria, ¿ok? ¿Quedó claro eso? Muy bien. Y bueno, esta sí, muy probablemente es una pregunta de su examen. Únicas células de la corteza cerebelar que son únicas células de salida de la corteza cerebelar, ¿va? Células de Purkinje. Siempre las excepciones son preguntadas. Y bueno, ¿qué horas son? Muy bien, ya casi acabamos. ¿Recuerdan lo del error motor, no? Ah, se quedó mi esquemita. Recuerden, que les dije que las fibras trepadoras, o sea, las verdecitas, y las fibras ¿Musgosas? Gracias. Musgosas ascienden y en general las trepadoras excitan a las de Purkinje y las otras hacia las fibras paralelas. Antes de hacer, más bien, sinérgicamente al momento de hacer esto, mandan fibras excitatorias hacia los núcleos profundos, ¿ok? Y esto va a pasar algo muy interesante. Las fibras trepadoras, que principalmente vienen del olivo inferior, van a mandar información del movimiento actual, ¿ok? Del movimiento que se va a hacer. Y las fibras musgosas mandan información hacia los núcleos profundos de la intención del movimiento. La célula de Purkinje actúa como un evaluador entre estas dos diferencias. O sea, si existe mucha diferencia entre el movimiento actual, o sea, fibra trepadora, o el movimiento intencionado, fibra musgosa, acentúa su inhibición, favoreciendo que este circuito reduzca el error motor. O sea, si hay mucha diferencia entre la información que llega de las fibras trepadoras, o sea, movimiento actual, y de las fibras musgosas, porque se está yendo la palabra musgoso, no sé. Si hay mucha diferencia entre estas dos señales, va a ajustar su inhibición para que reduzca el error motor. ¿Ok? A esto se refería con que el cerebelo reduce el error motor. Propiamente, después de que se detectó este error motor, ahora sí, los núcleos profundos ya regresan a corteza motora y premotora para ejecutar los patrones motores. ¿Ok? ¿Claros? Muy bien. Les voy a poner un video de lo que sucede. ¿Qué hora son? Ya acabamos cerebelo, ¿eh? Lo que voy a poner es algo ya más patológico.
¿Quién prendió aquí el proyector? ¿Tú prendiste el proyector otra vez? Tú eres el que prende el proyector aquí, ¿no? Te voy a mandar a que le des puntos al de 3 y 5. Bueno, ahorita ya no, porque ya vamos a ver que ya vamos a tener clase, desgraciadamente. Presenciales, pues. Pero en el grupo de 3 a 5, ¿cómo batallo para aprender el proyector? Juanca, ¿y en dónde vas a grabar tus clases? ¿Cómo? O sea, ¿te vas a venir aquí o en No, tu casa? en mi casa y únicamente se va a ver la presentación y se va a escuchar mi voz. Yo creí que lo ibas a hacer así para... No, ¿cómo crees? Si yo voy a estar en pijama en mi casa hablando con la camisa del PRI. ¿Qué hubo? Ahí está. Este video, si después quieren recordar un poquito qué hace el cerebelo, se lo recomiendo mucho. Este video, más que lo escuchen, quiero que lo vean, ¿va? Ay. Oh, no, ¿qué estoy diciendo? No. ¿Ves? Las alteraciones, como ya mencionaba hace un momento, el cerebelo también se encarga de regular los movimientos oculares. Por lo tanto, bueno, antes de eso, un paciente con afectaciones cerebrales, en cuanto a camino, se va a parecer demasiado a un paciente borracho, ¿ok? Como camina un paciente borracho se denomina ataxia. Ahorita les termino de explicar eso para no interrumpir el video. Entonces, les dije que el cerebelo involucra mucho la visión, por lo que ya hemos visto todo en relación a la visión. Entonces, pacientes con alteraciones vestibulares, principalmente del vestíbulo y del espinocerebelo, van a constituir un nistagmo. ¿Se acuerdan cómo se veían los ojos a mí? Ajá. Como eso, pero de manera patológica. ¿Ok? Deja ponerle cosa. Una manera de evaluar el cerebelo es por algo que se llama dismetría. El que yo sea capaz de llevar mi dedo hacia mi nariz. Olviden eso, por favor, no sé quién sea Erika González. Bueno, no sé quién sea, la neta, no me sé el nombre. El que yo sea capaz de llevar mi dedo hacia mi nariz, digo, al revés, mi dedo hacia mi nariz. Bueno, es que también llevo mi dedo hacia mi nariz. No se rían antes de que vean qué les voy a decir. El que haga yo esto involucra que el error, el movimiento intencionado y el movimiento actual se acoplen, ¿ok? Una manera de evaluar el cerebelo es haciendo este ejercicio, ¿va? Los pacientes con afección cerebral no son capaces de detectar este error motor, esta diferencia entre fibras musgosas y fibras trepadoras. Por lo tanto, esto es lo que les pasa a los pacientes cuando les piden que hagan dedo nariz o pluma, encajar la punta de la pluma, y se le conoce como dismetría. Vean. Vean que el dedo muchas veces llega más allá o tambalea antes de llegar al objetivo, ¿no? Principalmente afecciones espinocerebrales y cerebrocerebrales, ¿no? Así caminan, bueno, no tanto así, pero caminan los pacientes un poco con su base un poco más ensanchada, favoreciendo que no vayan a caerse, ¿va? ¿Quién se rió? ¿O quién bostezó? Es que me acordé de algo. Ah, bueno. O de alguien. Les mencioné hace un momento que el cerebro también es importante para el habla, porque también es un patrón motor complejo. El cerebro cerebral es muy importante para eso. Entonces los pacientes cursan con disartria. La verdad no se va a escuchar muy bien.
al paciente le dicen que diga los días de la semana. Si ven que no articula de manera adecuada, ¿no? Tiene la boca chueca, aparte los labios. ¿Qué? Tiene los labios chuecos. ¿No es cierto? Sí, yo se los veo así como de ladito. No, no está chueco. Cuando existe un labio, bueno, es que en general decir labio chueco te referías más hacia una parálisis facial. No, en ese sentido no. De que más o menos la boca se le enchuga poquita. Pero no está relacionada con la función del cerebelo, ¿va? Juanca, que si ahí también hay afección del área de Broca, o sea, ¿tiene algo que está conectado? Sí, está conectado, pero no necesariamente hay afección del área de Broca, ¿va? Es vinculado al papel que tiene el cerebelo en el habla, ¿ok? Porque alguna de esas cosas tiene, o sea, también. Híjole, los tratamientos en neurosis están medio desconsoladores, porque depende de qué tipo de afección cerebral sea. Por ejemplo, puede ser que haya sido el cerebelo, como todos los órganos, también son irrigados por arterias, ¿no? Entonces, un infarto, o sea, que deje de llegar sangre no solo al cerebelo, normalmente lleva a muertes de las neuronas y es muy difícil recobrar eso, ¿va? Entonces, son pronósticos un tanto pobres. No por nada. Que pueden existir tratamientos adyuvantes o terapia que ayude a facilitar un poco esto, pero en general siempre va a quedar una secuela, ¿va? Está chido, estaría chido que, de hecho, la verdad neuro sí me gusta mucho, no sé si voy a ser neurólogo, ¿no? Una de las cosas por las que no me animo tanto a ser neurólogo es por eso, porque digo, bueno, imagínate un paciente con afección cerebral, pues no es lo mismo que un paciente, por ejemplo, que atiende un otorrinolaringólogo, una faringitis, pues lo curas, ¿no? Y también está chido, pues, regresarle la salud a tu paciente. Entonces, no sé, neuro es de las cosas que más me apasiona en esta vida, pero esto sí me hace un poquito de ruido. Ya veremos qué sucede. Vamos a ver que también existe un temblor de intención. Este paciente, su cerebelo derecho está completamente sano, pero al momento de que va a hacer lo mismo con su cerebelo afectado, que es el izquierdo, vean lo que va a suceder. Un temblor de intención, ¿va? Principalmente lesión espinocerebelosa, porque recordemos que la musculatura axial está sumamente vinculada con el espinocerebelo. Y vean, de hecho, el que él sea estático, el que vuelva a estar igual otra vez, también le cuesta mucho trabajo. ¿Eso no se puede confundir con Parkinson? O sea, al momento de diagnosticarlo. Es que Parkinson es un poco... Tiene, por ejemplo, otro tipo de cosas. El paciente con Parkinson, el temblor no es de intención. O sea, es temblor en reposo. El paciente con Parkinson, por ejemplo, al momento de hacer algo, el temblor tiende a disminuir un poco. Aparte de que el paciente con Parkinson tiende a algo que dijo muy importante, Diego, es que tiende a tener otras características que puedan hacer más fácil el diagnóstico de Parkinson. Por ejemplo, tiene eso que se llama facies de máscara, tienden a tener los pacientes disminución de la agudeza nasal de manera muy temprana, y en general la marcha de los pacientes con Parkinson es muy característica. Los pacientes empiezan a dejar de tener movimientos pendulares de los brazos. Los brazos, digamos, al momento de moverse se mueven como un péndulo, ¿no? Estos pacientes con Parkinson únicamente inclinan un poco más su cabeza, sus movimientos son un poco más arrastrados y no mueven los brazos de manera pendular. Además, recordemos que los ganglios basales ayudan al inicio y al final. Por lo tanto, los pacientes con Parkinson, el que empiece una tarea es sumamente difícil. A un paciente con Parkinson sentado le pides que se pare y le va a hacer la tarea más difícil del mundo. Es muy, muy difícil. También a un paciente con Parkinson le pides que camine y que se dé la vuelta y no es capaz de hacer esto. El paciente con Parkinson, al momento de que le pides que dé la vuelta, hace esto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, conglomeras todas las alteraciones clínicas que puede tener el paciente para llegar al diagnóstico, ¿no? Y bueno, otra de las maneras de evaluar el cerebro es con la diadococinesia.
La diadococinesia consiste en hacer movimientos de músculos agonistas y antagonistas de manera repetitiva. Por ejemplo, literalmente al paciente le hace decir que se ponga a hacer como si torteara algo. El cerebro cerebelo es muy importante para realizar esto, ¿va? Por lo tanto, pacientes con alteraciones cerebelosas no van a ser capaces de hacer esto y se le conoce como adiadococinesia o disdiadococinesia. Que el paciente no va a ser capaz de hacerlo de manera rápida o va a hacer mucho esto en vez de hacerlo de manera alternada, ¿va? Este video está muy bueno. En general, si lo quieren ver, sea fisiología cerebral, y tiene bibliografías muy buenas. Al final referencia Purves, ¿va? Entonces, si después quieren revisar un poco de cerebelo, además de que yo voy a subir el video de cerebelo, es un buen video de referencia, ¿va? Y bueno, esto es todo de motor.